¿Hola? Que nosotros lo que hemos hecho con el tema este era, habíamos encontrado, digamos, bueno, acá lo que, cuando hablábamos de reacciones exergónicas, nos estamos refiriendo, ¿sí?, a delta de G, ¿sí?, negativo. Y reacciones endergónicas, el delta de G positivo. ¿Estamos hasta ahí o no? Que es distinto de reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. ¿Está claro o no? ¿Hola? Sí, profe. Bueno. Y acá nosotros habíamos entrado a hablar, Profe, sí, eh, no veo la pantalla, no sé si a alguno de mis compañeros le pasará lo mismo. ¿la ven o no? ¿No? No, porque no se ve. Veamos. Está bueno que avisen. Esto estamos viendo, ¿ah? ¿La ven ahora? Sí, ahora sí. Bien. Estamos viendo un poquito esto de que hemos visto ayer, bueno, ayer en la última clase, que es el martes, que era de energía libre, ¿sí? Y de que hay reacciones que son exergónicas y hay reacciones que son endergónicas. A diferencia, ¿sí?, de los procesos exotérmicos, ¿sí?, y procesos endotérmicos. ¿Sí? Que ahí teníamos, ahí hablamos de delta de H, ¿se acuerdan? ¿O no? Hola. Sí, profe. ¿Ah? Fíjense acá, tengo moléculas de los alimentos, por ejemplo la glucosa, más oxígeno, me da CO2 más agua. Esa es una reacción exergónica. ¿Por qué? Porque el delta de G es negativo. ¿Sí? Está en este lugar, la reacción es espontánea. ¿Estamos? Al revés, si nosotros vamos de reactivos a productos, ¿sí?, las reacciones van a ser endergónicas cuando necesito, digamos, que yo llevar, el más positivo, llevar yo la piedra para arriba para después que caiga. El proceso inverso. ¿Está claro eso? Sí, profe. ¿Mm? Bueno, fíjense acá, nosotros había dos tipos de energía. La energía libre de Helmholtz y la energía libre de Gibbs. ¿Sí? Y acá nosotros partimos, para calcular la energía libre de Helmholtz, partíamos de qué? Del primer principio de la termodinámica, y acá hacíamos uso del segundo principio de la termodinámica, para, en lugar de poner dq reversible acá, ponemos T por diferencial de S. Y el trabajo, en el proceso este, es el trabajo reversible. Y si el trabajo es reversible, es un trabajo máximo. El trabajo máximo es la suma del trabajo útil más el de expansión. ¿El útil cuál es? El eléctrico, el mecánico. ¿Mm? Entonces nosotros podemos poner que el trabajo máximo es igual a T por diferencial de S menos diferencial de E. A esto, ¿sí?, podemos decir, si T es constante, podemos decir diferencial de T por S menos E a T constante, y ese es el trabajo máximo. Y ahí sacábamos esta función de energía libre de Helmholtz, o función trabajo, que era igual a ¿qué? Menos T por S, y acá tengo que diferencial de A no es otra cosa que menos el trabajo máximo, y diferencial de A es igual a delta de E menos T por delta de S. ¿Está claro ahí o no? Entonces llegamos a esta expresión. Entonces, esta energía libre de Helmholtz o función trabajo está relacionado con ¿qué? Con la variación de la energía interna menos
T por delta de S. Y después sale otro proceso, dice, en las reacciones químicas, de las reacciones en los procesos no cíclicos, existen 4 cantidades útiles llamadas la energía libre de Helmholtz, que va a ser A menos T igual a E menos T por S, temperatura absoluta, energía interna E, y el producto es energía aportada por el medio ambiente. ¿Sí? Es decir, que la energía interna E podría ser considerada como la energía necesaria para crear el sistema. Ahora, en ausencia de cambios en la temperatura o en el volumen. Pero si el sistema se crea en un ambiente a una temperatura T, entonces parte de la energía se puede obtener mediante la transferencia espontánea de calor desde el medio ambiente. Esa cantidad de calor es T por S. ¿Sí? Entonces, la cantidad de transferencia es T por S, donde S es la entropía final del sistema. En este caso ya no hay que poner más energía. Es decir, como que el medio ambiente aporta al sistema, ¿sí?, una dada cantidad de calor para que el proceso se realice. Entonces, por eso dice, la energía libre es una medida de la cantidad de energía que tenemos que poner para crear un sistema, una vez que se ha hecho la transferencia espontánea de energía del medio ambiente. ¿Cuándo uso estos procesos? ¿Cuándo voy a usar A? Cuando tengo el volumen constante y la temperatura constante. Fíjense, venimos a otro. Después habíamos definido la energía libre de Gibbs, que ya sabíamos que el trabajo máximo era igual al útil más el de expansión. Entonces nosotros sabemos que el trabajo máximo es útil más P por dB. ¿Sí? Porque el de expansión era P por dB. Entonces, esto habíamos sacado cuando habíamos ido definiendo la energía libre de Helmholtz. Esto es dQ reversible, es igual a D más el trabajo máximo. Que yo lo puedo poner, en lugar de poner trabajo máximo, puedo poner P dB más el trabajo útil. O sea que yo puedo poner T por ds menos D menos P por dB es el trabajo útil. Y en realidad, T por ds menos E menos P por B, lo puedo poner, esto no es otra cosa, ¿sí?, que E más P por B no es otra cosa que la entalpía, ¿sí? H, que es, como E es I más P por B es H, entonces diferencial de H menos T por S a T y P constante, es igual al trabajo útil. Entonces acá nosotros tenemos esta función termodinámica, que es delta de G, que no va a ser otra cosa que delta de H menos T por delta de S. A diferencia de la otra, que era delta de A es igual a delta D menos T por delta de S, la energía de Helmholtz. ¿Ah? Entonces acá Gibbs está referida, es directamente proporcional a la entalpía. ¿Sí? En cambio, la de Helmholtz es directamente proporcional al cambio de energía interna. ¿Mm? Entonces ahora tenemos esta expresión que nos dice que G es la energía libre de Gibbs, E la energía interna, T por S entropía final, energía aportada por el ambiente, P por B presión y volumen. Y este trabajo real es el trabajo realizado por el sistema a presión constante hasta el volumen final. Entonces, de igual manera, acá ¿qué decimos? Que la energía interna E podría ser considerada como la energía necesaria para crear el sistema en ausencia de cambio en la temperatura o el volumen. Pero tal como se estudia en la definición de entalpía, se debe realizar una cantidad adicional de trabajo P por B, si se crea el sistema desde un volumen B pequeño hasta un volumen mayor. Tal como se estudia en la definición de Helmholtz, el medio ambiente aporta una dada cantidad de calor a temperatura constante.
Y este producto T por S es lo que contribuye, ¿sí?, al sistema con una dada cantidad de energía. Es decir, que el sistema va a tener que aportar el H menos T por delta de S, ¿sí? Cuando mayor sea T por delta de S, como el criterio de espontaneidad, delta de G cuando es negativo, la reacción es espontánea. Es decir, cuando más aporte el ambiente, ¿sí?, para la creación del sistema, la reacción va a ser más espontánea. ¿Sí? Entonces, fíjense, en una reacción, el cambio de energía libre de Gibbs es un parámetro muy útil, se puede considerar que es la máxima cantidad de trabajo que se puede obtener de una reacción. Por ejemplo, en la oxidación de glucosa, el cambio en energía libre de Gibbs es delta de G igual a menos 686 kilocalorías y es igual a menos 2.870 kilojoules. Esta es la reacción principal de la energía en la célula. ¿Mm? Entonces hemos visto acá, con este cuadrito mnemotécnico, cómo yo podía hacer el cálculo. ¿No? H era igual a E más P por B. AE más P por B es igual a G. ¿Sí? E menos T por S es igual a A. H menos T por S es igual a G. ¿Se entiende este o no? Hola. ¿Puedes repetir luego? Acá en este cuadrito mnemotécnico, ¿sí?, ¿yo qué hago así? Yo digo, fíjate acá, tengo E y H, A y G. Entonces yo digo, ¿a qué es igual H? H es igual a E más P por B es igual a H. ¿Está claro eso o no? Sí. Entonces después digo yo así, ¿a qué es igual A? A es igual E menos T por S es A. ¿A qué es igual G? G va a ser igual a H menos T por S. ¿Está claro eso o no? Sí. ¿Mm? Igual que acá digo G es igual a A más T por B, G. ¿Se entiende o no? Es para que no nos olvidemos, ¿sí? Si nosotros tenemos, fíjense ustedes, que delta de G o G es igual a qué, de acuerdo a este cuadrito, ¿cómo podría ponerlo yo? A H menos T por S, o G también es igual a A más P por B, ¿o no? ¿Hola? Sí, se entiende. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, listo. ¿Las dos son Digamos. válidas, profe? ¿Cómo? Las dos son válidas, ¿sí? Dependiendo que tengas, y bueno, la usás. Porque acordate que A, ¿qué es? Es E menos T por S. Y E más P por B es H. ¿Está? Sí. ¿Mm? Las consecuencias, ¿cuáles eran? Que yo tenía que G igual a H menos T por S, puedo poner en forma diferencial todo esto, se acuerda que esto era la diferencial de un producto, y H es igual a E más P por B, y diferencial de H es igual a diferencial de E más P por dB, más B de P. ¿Está? Entonces acá yo tengo la integral de diferencial de G igual a dE más P por dB, más B por dP, menos T por ds menos S de T. ¿Está? Lo que se hace acá es, donde aparece diferencial de H, poner todo esto, ¿sí? Y ver qué se puede hacer. Como esto no es otra cosa que DQ reversible
Y esto es de Q reversible, yo puedo simplificar y me queda esta expresión. ¿Estamos hasta acá o no? Si yo esa expresión la hago a temperatura constante, me queda, o sea, esta expresión, me queda diferencial de G B de P, porque si es temperatura constante, de T0. Entonces yo de ahí puedo sacar que el volumen es la derivada parcial de G respecto de T, o la diferencial de volumen es, o delta del volumen, es la derivada de delta de G respecto de P, a T constante. De igual manera, si yo digo que la presión es constante, entonces de esta ecuación, el primer término se me hace 0, y me queda menos S de T, y yo tengo esta expresión. Y de ahí, de estas dos ecuaciones, pueden salir las ecuaciones de Gibbs-Helmholtz. Como G es igual a H menos T, más T por diferencial de G respecto de T a P constante, porque esto no es otra cosa que S, ¿sí? Acuérdense que G es igual a H menos T por S, ¿sí? El H lo tengo acá, el T, esto que yo tengo acá, que es lo que yo tengo aquí, lo reemplazo y el signo menos menos se hace más. Lo puedo poner de esa forma, o también lo puedo poner así, poniendo diferencial de G, y acá también tiene signo negativo, por lo tanto, menos con menos se hace más. Y esta es la ecuación de Gibbs-Helmholtz. ¿Estamos hasta acá? Hola. Sí, profe. Fíjate acá, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos acá es, este proceso, ¿sí?, lo vamos a aplicar a gases ideales. Si lo aplicamos a gases ideales, ¿sí?, yo tengo la temperatura a T constante, me queda que diferencial de G es igual a B de P. ¿Sí? Entonces, entre G1 y G2, diferencial de G, P1, P2, B de P. ¿Sí? Entonces, acá tengo G2 menos G1, que es delta de G, y esta integral me queda de esta manera. Yo sé que el volumen es nRT sobre P. Entonces, reemplazando, me queda nRT diferencial de P. ¿Tá? Que podría ser nRT logaritmo de P2 sobre P1. ¿Ah? ¿Se acuerdan que de P sobre P era logaritmo de P entre los dos límites? ¿Sí? El límite superior menos el límite inferior. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Hola? Sí. ¿Sí? Porque acá cuando llegamos a esto, poníamos así, nRT logaritmo de P entre P1 y P2. Y eso es igual a nRT, que acá pongo logaritmo de P1, así, de P2, menos el logaritmo de P1. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? De acuerdo a las propiedades del logaritmo, como la resta del logaritmo, yo la puedo poner como nRT logaritmo de P2 sobre P2. Y eso es lo que tenemos acá. ¿Sí? ¿Por qué yo puedo poner B1 sobre B2? Porque esto, como dice a T constante, ¿se acuerdan? Entonces, acá se cumple a T constante un proceso ¿cómo se llama? Isotérmico, porque T es constante. Fíjense acá. Entonces si T es constante, yo tengo que P1 por B1 es igual a P2 por B2. Entonces, ordenando me queda que P2 sobre P1 es lo mismo que B1 sobre B2. Entonces, como yo acá tengo P2 sobre P1, entonces puedo reemplazar también
En lugar de poner P2 sobre P1, puedo poner B1 sobre B2. ¿Estamos hasta aquí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, y entonces acá, ¿qué me dice? Que delta de G es un proceso espontáneo. ¿Sí? Cuando es negativo. Delta de G positivo, no espontáneo, y delta de G cero, proceso en equilibrio. ¿Cuál era el criterio de espontaneidad de delta de S? ¿Se acuerdan? De delta de S, que era la variación de entropía. Si delta de S era positiva, ¿cómo era el proceso? Espontáneo. Espontáneo. O sea que es al revés acá. ¿Sí? Si es negativo, es no espontáneo. Y si es cero, era en el equilibrio. ¿Está claro? ¿Estamos ahí? Entonces yo tengo todas estas ecuaciones, ¿sí? Porque E más P por B o E menos T por S es A. ¿Se acuerdan? La puedo poner de estas dos maneras. G es una función de estado, es una propiedad extensiva. ¿Qué quería decir que era una propiedad extensiva? ¿Hola? ¿Cuáles eran No extensivas? depende de la cantidad de materia. ¿Que qué? Que no depende de la cantidad No, de materia. depende. Ah, Depende. extensiva. Extensiva que depende. Ah, bien. ¿Sí? O sea, ¿por qué? ¿Qué es extensiva? Porque yo, por ejemplo, el delta de G va a ser diferente si yo trato de un mol de algo, si yo hablo de 2 moles de algo. ¿Sí? El delta de G es extensivo. El delta de G, el delta de E, el delta de H, la entropía, las variaciones de esas son propiedades extensivas. ¿Estamos hasta ahí? Es diferente, ¿sí? Es diferente cuando yo hablo de una propiedad intensiva, como es, por ejemplo, la conductividad de un metal, por ejemplo. Esa es una propiedad intensiva, porque es una característica de ese material. El punto de ebullición, el punto de fusión, esas son propiedades intensivas. Que yo tengo, si tengo 100 mililitros o tengo 1 litro de una determinada sustancia, el valor de su punto de ebullición va a ser el mismo. ¿Está claro eso o no? Hola. Sí. Bueno, mira acá, es decir, la condición general de espontaneidad o de equilibrio es que el diferencial de G sea menor o igual a 0. ¿Sí? Menor o igual a esto, ¿sí? En sistema cerrado. ¿Sí? Por ejemplo, a T constante, yo tendría esto, ¿sí? A volumen constante. Y a volumen constante, y acá tengo a temperatura constante, tengo B por dP, y a presión constante tendría esto, ¿sí? Esto es un proceso que es espontáneo. Estamos acá y llegamos a un valor de energía menor. Dice, el sistema, en un sistema cerrado que experimenta un proceso espontáneo, con T y P constante y solo trabajo P por B, la energía de Gibbs disminuye hasta alcanzar el valor mínimo, que es el del equilibrio. Y acá este cuadrito que me parecía muy interesante, porque acá fíjense ustedes, como yo tengo acá, nos tenemos que fijar acá que delta del sistema, ¿sí? Es igual, el delta de G del sistema igual a delta de H menos T por delta de S. Entonces, en este caso,
yo digo, si delta de H es menor que 0, ¿cómo se llama la reacción? Hola. Exotérmica. Exotérmica, ¿sí? Entonces, fíjense, si esto es negativo, ¿está? Y delta de S es positivo, entonces este proceso es espontáneo a todas las temperaturas. ¿Por qué? Porque yo en este caso, fíjense ustedes, yo voy a tener que delta de G va a ser, el delta de H, ¿cómo va a ser? Negativo, ¿estamos ahí? El delta de H va a ser negativo. ¿Y cómo va a ser si delta de S es mayor que 0, el producto T por delta de S va a ser también negativo. Entonces yo voy a tener negativo y negativo, entonces voy a tener un valor de delta de G que va a ser negativo, por lo tanto el proceso va a ser como, va a ser espontáneo. ¿Está claro eso o no? Hola. Sí, profe. En cambio acá en el de abajo, fíjense, esto lo hemos visto ayer, en la última clase, o sea que le repito porque si delta de G, en el caso este, va a ser delta de H es menor que 0. Entonces voy a tener menos delta de H. ¿Cómo es ahora delta de S? Dice que delta de S es menor que 0. Entonces menos menos me queda más acá. ¿Está? Me queda más. Entonces yo tengo T por delta de S. ¿Cuándo va a ser espontáneo? Como dice acá, va a ser espontáneo o bien a bajas temperaturas, o sea, cuando el producto T por delta de S sea muy pequeño. De tal manera que el delta de G, este producto T por delta de S, sea en valor absoluto menor que el valor absoluto de delta de H. ¿Se entiende eso o no? ¿Hola? Yo más o menos. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Has entendido esta? La de Sí, arriba. Bueno, sí. acá yo tengo que tener, para que sea espontáneo, yo creo que tengo que tener, para que sea espontáneo el proceso, ¿sí? Delta de G tiene que ser negativo, espontáneo. Positivo cuando es no espontáneo. Y 0 es cuando es equilibrio. En el primer caso, delta de H es menor que 0, por eso pongo el signo negativo acá. Delta de S es mayor que 0, y viendo en la ecuación, si es mayor que 0, voy a tener el primer término y el segundo término negativo, entonces el delta de G va a ser negativo, entonces por eso digo que es espontáneo. ¿Está claro o no? Sí. Vamos acá abajo. Acá yo sigo teniendo el delta de H negativo, ¿tá? Pero acá me dice que el delta de S es menor que 0. O sea, puede valer, qué sé yo, menos 10 calorías Kelvin. ¿Sí? Entonces, si yo tengo este valor negativo, ¿sí? Y esto es negativo, entonces menos con menos se hace más. ¿Está claro? ¿O no? Ahí. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense, es para que yo, ¿qué quiero tener? Para que sea espontánea la reacción, suponte vos que delta de H, ¿sí? Valga, suponte vos, 100 calorías, lo que yo tengo de este lado, el T por delta de S, tiene que ser menor, el valor absoluto tiene que ser menor que 100.
O sea, si vale 80 calorías este producto T por delta de S, el delta de G, ¿cuánto vale? 80. Menos 20. ¿Y la reacción cómo es? Es espontánea. Porque este producto T por delta de S es menor en valor absoluto a los 100. ¿Está claro eso o no? Sí. ¿O no? Era. Sí, quedó claro. ¿Ah? En cambio, por ejemplo, si a mí me da menos 100, el delta de H, ¿sí? Y yo tengo un T por delta de S que valga más 120, entonces, ¿cuánto vale el delta de G acá? 20. 20 calorías. Es positivo. ¿Es espontáneo o no? No. No, porque el valor que yo tengo acá es mayor, ¿sí?, que el valor, o sea, este 120 es mayor en valor absoluto que al 100 que yo tengo acá. ¿Está claro eso o no? Entonces, por eso, fíjense, en el cuadro este de aquí, ¿cómo es delta de H? Positivo. 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 Entonces yo voy a tener un delta de G acá, que va a ser igual. De entrada yo tengo un delta de H positivo. O sea, ¿cómo tiene que ser el producto este? Dice, el producto de este tiene que ser grande para que delta de G me dé negativo. ¿Estamos hasta ahí o no? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, delta de H, si vale 100 calorías, como tenemos hace rato, T por delta de S tiene que valer ¿cuánto? Suponte vos 200 calorías para que el delta de G valga menos 100. ¿Se entiende? Y el proceso sea espontáneo. O sea, siempre el producto este, en este caso, cuando delta de H es mayor que 0, ¿sí?, entonces, en este caso, ¿sí?, yo nunca, siempre el delta de para que se dé el producto T por delta de S, el valor absoluto de este producto tiene que ser mayor, o sea, así, el valor absoluto, esto es valor absoluto, ¿de acuerdo? El valor absoluto de esto tiene que ser mayor. ¿Está claro eso o no? Para que me dé el delta de G negativo. En cambio acá yo digo, acá es no espontáneo a todas las temperaturas. ¿Qué me quiere decir eso? Porque yo tengo un delta de H negativo, positivo, ¿sí? O sea, voy a tener un delta de G igual a más delta de H. Y acá voy a tener un delta de S también menor que 0, o sea que también va a ser positivo. Entonces, esto no es espontáneo a todas las temperaturas. ¿Está claro eso o no? Hola. ¿Se entiende hasta acá o no? Sí, profe, sí se Sí, entiende. sí. ¿Sí? Porque a veces le voy a pedir algo, ¿no? Por ejemplo, dice en química, un proceso es espontáneo aquel que ocurre sin el suministro de energía externa. ¿Sí? Un proceso espontáneo puede ocurrir rápido o lentamente. Por ejemplo, en este caso, el que compra un diamante sabe que ese diamante va a pasar un tiempo, que es mucho tiempo, y se va a convertir en carbono grafito. Los dos son carbonos, son átomos de carbono. Nada más que las uniones que tienen
son diferentes. Y ahí, si algo que habíamos hablado de la dureza, la clase anterior, ¿cuál era el material más duro? Hola. El Diamante. diamante. ¿Por qué se llama duro? ¿Qué característica es la dureza? ¿Me podía rayar? Claro, cuando más duro sea, no se lo puede rayar. El material más duro es aquel que no se lo puede rayar. El diamante es el material más duro y el diamante, ¿a quién raya? Al acero, al vidrio, ¿está? Por eso ¿has visto, por ejemplo, qué diferencia hay entre una copa de vidrio y una copa de cristal? ¿Cuál será más duro, el cristal o el vidrio? ¿El cristal? El cristal. ¿Por qué es más duro? Es más duro porque es más difícil de rayar. Por eso cuesta más. Yo un vaso lo voy lavando y ya visto que se va opacando el vidrio. Cuando recién lo compramos está bárbaro. Pero al cabo de un tiempo, ¿sí? Ese vaso de vidrio se ha empezado a opacar. No tiene el mismo brillo. Eso ocurre porque se empieza a rayar el vidrio. Se raya, ¿sí? Y entonces llega un momento que se pone opaco. En cambio, el vaso de cristal también se va a rayar, pero no tanto como el de vidrio. Es más duro. ¿Se entiende eso o no? Hola. Por eso es que cuesta más, digamos, el de cristal. ¿Sí? Pero a la vez es más duro, pero más frágil también. ¿Qué quiere decir? Es más frágil porque se puede, ¿qué? Se puede, cuando se cae, se rompe. ¿Sí? ¿Ha visto los que usamos anteojos? ¿Sí? Los que usan anteojos, ya no los hacen de vidrio, ahora lo hacen de ¿qué? ¿Alguien usa anteojos o no? Nadie. ¿Ah? Nadie. Bueno, lo hacen de policarbonato. La desventaja que tienen los policarbonatos que se rayan más fácilmente que el vidrio. ¿Sí? Se rayan más fácil y entonces uno los tiene que cuidar más, ¿sí? Porque son menos duros. Bueno, ¿damos hasta acá o no? Entonces, después habíamos visto estos procesos, fíjense ustedes, acá yo tengo una reacción exergónica, ¿sí? Que el delta de G es negativo, una reacción endergónica, cuando los reactantes, ¿sí? Los reactantes están a un nivel energético y el delta de G es positivo. ¿Sí? Entonces, cuando el delta de G es positivo, ¿sí? Es que el proceso que ¿es espontáneo o no? En estas No, dos, en la no es espontáneo. gráfica A y en la gráfica B, ¿cuál es espontáneo? La gráfica. La A. Y por ejemplo acá yo tengo esta que es de la glucosa, ¿sí? La oxidación de la glucosa, fíjense el signo, es negativo. O sea que es una reacción, ¿cómo vamos a decir? Es una reacción espontánea. Acá, fíjense acá, espontánea a cualquier temperatura, la combustión de cualquier sustancia. ¿Por qué? Porque yo sé que el delta de H es ¿cómo? Es negativo. El delta de S es positivo. Por lo tanto, negativo menos, acuérdense que delta de G, a ver, esto es así, el delta de G es igual a delta de H menos T por delta de S. Si acá el delta de G, el delta de H, ¿cómo es? Es negativo. ¿Estamos ahí?
¿Está claro eso o no? Sí, negativo. ¿Cómo el delta de H acá? ¿Qué signo tiene? Positivo. Entonces, menos, ¿sí? Este es negativo, el delta de H. Y voy a tener menos T por delta de S. Entonces, sin duda, el delta de G va a ser como negativo. Por lo tanto, el proceso es espontáneo. Si dice, es un proceso altamente exotérmico y entrópico. ¿Sí? Exotérmico porque delta de H es negativo. Y entrópico porque el delta de S es positivo. Me da un proceso que delta de G es como, es negativo, y ¿cómo digo que es el proceso? Ergónico. Es ergónico. ¿Vale? Fíjense acá. ¿Cuál es la condición acá? Yo tengo la combustión del hielo, del hielo a una atmósfera de presión, la congelación del hielo a una atmósfera de presión es un proceso espontáneo. A T menor que 0, ¿está? Y no espontáneo a T mayor que 0. Supongamos a T igual a 0 grados centígrados y delta de G igual a 0, yo vengo, ¿sí? Y digo acá, si yo tengo un delta de H que es igual a menos 1440 calorías, el delta de S es igual a menos 5,27 calorías sobre mol. ¿Sí? Entonces, ¿el delta de G cómo es? Positivo. El delta de G va a ser Positivo. positivo, ¿sí? Entonces, ¿es una reacción espontánea? No. No, porque yo estoy diciendo acá que quiero congelar el hielo, ¿sí? Congelar el hielo, ¿a qué temperatura? A 25 grados centígrados. Entonces, fíjense ustedes acá, ¿sí? Quiero hacer eso, ¿sí? Y entonces yo tendría el delta de G igual al delta de H menos T por delta de S. Siempre usan esa ecuación. ¿Cuánto vale el delta de H? Menos 1440 calorías por mol. ¿Cuánto va a valer el otro? Es 298 Kelvin, que es la temperatura, y el delta de S es menos 5,27 calorías sobre mol. Calorías sobre Kelvin. ¿Está? Bueno, por mol. Entonces, por mol acá. ¿No? Entonces acá, Kelvin con Kelvin se van, esto que tengo acá, tengo que hacer este producto. ¿Cuánto me da este producto? No sé. ¿Tienen calculadora? Así se despierten un poco. Es 298 por 5,27 y eso me da 1570. Me da 1570 calorías sobre mol. ¿Qué signo tiene? Si acá tengo menos y acá ¿qué signo sería? Más. Positivo. Más. Entonces yo, esto me da el delta de G de esa reacción, ¿cuánto sería igual? 130. Positivo. 130 positivo. Por eso las reacciones comen. ¿Es espontánea o no? No, es endergónico. Es, entonces, calorías sobre mol. Entonces, es no espontánea. ¿Sí? Es una reacción no espontánea. ¿Por qué? Por una cuestión de temperatura. Ahora, si yo ese proceso, esa congelación, ¿sí? Yo agarro y la hago a 1 grado centígrado, menos 1 grado centígrado, fíjense, o sea, el delta de G
ya sería, es el mismo, el delta de H, menos T por delta de S. El delta de H, ¿cuánto vale? Lo mismo, 1440 calorías sobre mol. Pero ahora el producto este daría 272 Kelvin por el menos 5,27 calorías mol Kelvin. Bueno, acá entre paréntesis. Y este producto ya me da otro valor, y ese producto ¿cuánto me da? 272 por 5,25 y me da ¿cuánto? 1428. ¿Sí? Entonces eso es 1428 menos 1440. ¿Sí? Así es. A ver, 272 por 5,27 es igual menos 1440. 6 menos 6,56 da. ¿Sí? O sea que es este valor. ¿Está claro eso o no? Entonces, fíjense, por una cuestión de temperatura, acá el proceso va a ser como negativo, por lo tanto es como espontáneo. ¿Está claro ahí o no? Fíjense, lo Sí, que se ha hecho acá es hacerlo a 25 grados y hacerlo a menos de 1 grado centígrado. La congelación a 25 grados no es espontánea, pero la congelación de hielo, ¿sí? A, 1 grado, a menos 1 grado centígrado es un proceso que es espontáneo. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Está? Sí. Sí. Fíjense acá. Acá tenemos otro ejemplo, que es la vaporización del agua a una atmósfera de presión es espontánea, a temperaturas menores de 100 grados centígrados, y no espontánea a temperaturas mayores de 100 es espontánea, y no espontánea a temperaturas menores de 100. Si hacemos el cálculo, como hacíamos recién, ¿sí? Fíjense, hacen nuevamente utilizando delta de G igual a delta de H menos T por delta de S. Acá el valor me queda 9,7 kilocalorías. O sea, 9.000, si quiere ponemos 9.700 calorías por mol. ¿Tá? El delta de H yo tengo que entregar, ¿sí? Menos, fíjense ustedes, T, en este caso es ¿cuánto? 298 Kelvin por las 26 calorías sobre mol Kelvin. Entonces, si yo hago todo el cálculo, el delta de G me da ¿cuánto? 1952. Entonces, esa es una reacción ¿de qué tipo? Delta de G es positiva, por lo tanto, es no espontánea. En cambio, si yo lo pongo a una temperatura mayor de 100, o sea, 101 grados, hago todo igual que arriba, el delta de G sería igual a 9.700 calorías por mol, menos, ahora ya no tengo, el valor es mayor, o sea, es 374 calorías sobre mol, va Kelvin, por los 26 calorías sobre mol Kelvin. ¿Está claro acá o no? Pues acá me quedan Kelvin con Kelvin se va, hago este producto, y este valor me da menos 24, que ya es negativo, entonces la reacción es espontánea.
¿Está claro eso o no? Hola. Sí, profe. Por ejemplo, acá. Mire, esta es la fotosíntesis, ¿sí? Entonces acá hacemos igual. ¿Cómo es delta de H? Positivo. Positivo. Entonces, yo digo, delta de G es igual. El delta de H va a ser positiva. Bueno, calorías por mol. Menos el ¿qué? El T, que yo lo puedo poner, supongamos, ¿a qué temperatura? Bueno, acá lo han puesto a 298, ¿sí? Lo han puesto a 298 por el menos ese sería 43 calorías, ¿tá? Por mol, de la entropía. Entonces, el delta de G, ¿cuánto da? 686. 1000 calorías. Es decir, es positivo. Y esto me está diciendo a mí que no es un proceso espontáneo. ¿Está claro eso o no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces no es un proceso espontáneo. Al no ser un proceso espontáneo, porque se acuerda que cuando hablamos de entropía, habíamos dicho que la fotosíntesis era un proceso en el que se ordenaba la cosa o no. Sí. ¿Sí? Era un proceso donde se ordenaba. Entonces, si se ordenaba, la entropía tiene que ser negativa. ¿Ah? Porque un proceso espontáneo, la entropía aumenta. ¿Sí? Por eso todo proceso, por ejemplo, una combustión es un proceso, ¿sí? Donde delta de S va a ser como. Va a ser, Negativa. no, delta de S va a ser positiva. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser positiva delta de S? Porque yo estoy utilizando un combustible más oxígeno, un combustible que está todo ordenadito, ¿sí? Y yo lo estoy por destruir para obtener CO2 más agua, ¿está? Entonces, donde el desorden es mayor. ¿Se entiende eso o no? ¿Qué es lo que se hace cuando... a ver, ¿qué es la fotosíntesis? Empezamos por ahí. ¿Qué es la fotosíntesis? ¿No? ¿Nadie sabe? A ver, alguno que... ¿Qué es la fotosíntesis? La toma de energía en forma de luz. Bueno, a ver, eh, ¿cómo es la toma de energía en forma de luz? La energía solar se transforma en energía química. La energía solar se transforma en energía química. Bueno, ¿qué diferencia hay este, entre un animal y un vegetal? ¿Qué diferencia hay? Eso lo deben haber visto. ¿Qué diferencia hay entre un pez? ¿Ah? ¿De dónde tiene la energía? ¿Ah? ¿De dónde tiene energía la célula? No. La diferencia está que un animal no elabora su alimento y la planta elabora su propio alimento. Por eso dice, las plantas son
Autótrofas. autótrofas, y los animales son heterótrofos. Entonces, esa es la diferencia importante, ¿sí? Entonces, una planta elabora su propio alimento. ¿Mediante qué proceso hace la elaboración de su propio alimento? Fotosíntesis. Mediante la fotosíntesis. Entonces, ¿qué es la fotosíntesis? Es el proceso por el cual la planta elabora su propio alimento. ¿Cómo hace para elaborar su propio alimento? ¿Qué toma? Toma el CO2, ¿sí? El CO2, agua del ambiente, y luego a eso lo convierte en una molécula más complicada, ¿sí? Más oxígeno 2. Pero, ¿de dónde saca esa energía para hacer esto? Esa energía la trae ¿de dónde? Es energía luminosa, como ha dicho su compañero, la energía luminosa la transforma en otra forma de energía que es energía química. ¿Sí? Pero ese es el proceso por el cual la planta elabora su propio alimento. Es un proceso que hay se ordena acá, ¿tá? Porque yo tengo una molécula más grande de un azúcar, que es el alimento que elabora la planta, ¿sí? Un azúcar, y ese material está ordenado, ¿sí? Y ese es el que yo lo utilizo cuando quemo algo. Cuando quemamos glucosa, si nosotros, ¿qué hacemos? Damos glucosa más oxígeno y hacemos el proceso inverso, CO2 más agua. ¿Está claro eso o no? Hola. Hola. ¿Han entendido? Profe, O sea, ¿qué es lo que quiere hacer el agrónomo? El agrónomo quiere ser más eficiente porque en la medida en que él sea más eficiente quiere decir que él está tomando, por ejemplo, dice, cuántas toneladas, por ejemplo, de soja es por hectárea? Lo normal. ¿Nadie sabe? ¿Ah? Nadie escuchó, bueno, o maíz por hectárea. ¿Cuánto es? ¿Cuándo es la producción normal, digamos? ¿Nadie sabe? ¿Cómo hacemos? Busquen en el celular, por lo menos, que es lo que yo estoy haciendo. ¿Cuánto más o menos? De soja, dice 3 toneladas por hectárea. ¿3 toneladas? Es el promedio nacional de los últimos 5 ciclos. Entonces, yo tengo 3 toneladas, ¿sí? Es lo normal, ¿sí? Es decir, digo 3 toneladas por hectárea. ¿Qué me está representando eso a mí? Porque acá, fíjense ustedes, que yo tengo 3 toneladas de grano, ¿sí? Que representa un valor energético. Que yo he transformado esa energía luminosa en energía química. ¿Está? Y porque la energía luminosa en forma directa no la puedo utilizar. No la puedo agarrar, tomar, la guardo,
¿sí? Y la uso cuando la necesito. Entonces lo que es más eficiente si yo obtengo, por ejemplo, 3, o sea, 4 toneladas por hectárea. ¿Cómo es mi campo? ¿Cómo es mi cosecha? Mejor. Mejor. ¿Y yo estoy qué haciendo? Porque yo he aprovechado mejor la energía luminosa y la he trasladado a energía química. ¿Está claro eso o no? Porque acá me está representando un valor de energía química. Ya sea que a la soja esa la usen para grano, la usen para aceite o para un biodiesel, lo que venga, ¿sí? Pero ahí eso me representa un valor energético, ¿está? Entonces eso que a mí, que me ha costado y que delta de G es positiva y que es un proceso no espontáneo y he tenido que poner energía luminosa para que se realice ese proceso, pero yo lo tengo ganado por el otro lado, ¿sí? Porque esa energía luminosa está representada en esas 4 toneladas por hectárea. ¿tá? O sea, cuando más eficiente es digamos, cuando más eficiente es el proceso digamos, de sembrar, cosechar y obtener más cantidad de grano por hectárea, cuando más eficiente es cuando yo obtengo más toneladas, ahí se ve. ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el agrónomo? Va a buscar las condiciones adecuadas para que ese proceso sea más eficiente y tratar de, en su hectárea que tiene sembrado, tener, sea como sea, tratar de pasar esa energía luminosa a energía química y ahí obtener mayor cantidad de grano. ¿Está claro eso o no? Hola. Y ahí van a tener más plata y se van a poder comprar una camioneta. ¿Ah? Bueno, sigamos. ¿Estamos hasta acá o no? ¿Sí? ¿Qué es el potencial químico? Bueno, aquí se desestabilizó esto. Dice, si se supone, bueno, el potencial químico es una propiedad molar parcial. ¿Qué es una propiedad molar parcial? Es una propiedad, digamos, intensiva de una magnitud que es extensiva. Habíamos dicho que delta de G, delta de H, delta de E, delta de S, todos son propiedades extensivas que dependen de la masa. En cambio, el potencial químico es una propiedad que va a ser intensiva. Entonces, miren acá, si suponemos que se añade una cantidad infinitesimal de cualquier sustancia a una masa homogénea cualquiera en su estado de tensión hidrostática, que la masa permanece homogénea y su entropía y el volumen permanece constante, el incremento de la energía interna de la masa dividida por la cantidad de la sustancia añadida es el potencial para esa sustancia en la masa considerada. No entienden, dirían ustedes. ¿Entienden? No. No. Yo, de entrada, yo tampoco. ¿sí? Pero le he puesto esto para que después entiendan. Dice, Gibbs también pensó en esto, ¿sí? A ver, le voy a contar primero una cosita. Así, bien. A ver, les cuento esto, a ver si entienden. Yo tengo, por ejemplo, este recipiente que tengo 100 mililitros de agua. Y tengo este otro recipiente que tiene 50 mililitros de agua. Yo pongo acá, lo junto a los dos, ¿y cuánto tengo?
150. 150. ¿Estamos ahí? Ahora vengo acá. Tengo lo mismo, pero ahora yo tengo 100 de agua. ¿Sí? Tengo 100 de agua. Tengo 50 mililitros de alcohol. ¿Y acá cuánto tengo? ¿Cuánto tengo acá? 150 también. No, el resultado no es 150. ¿Está? Porque acá se trata de la misma sustancia. Yo sé que el volumen va a ser este. Pero cuando una sustancia está en presencia de otra, y cuando son solubles, el volumen de la solución es igual a qué? A la derivada parcial del volumen, ¿sí? Respecto al número de moles de 1. Suponte el número de moles N1, suponte vos, por diferencial de N1, más la derivada del volumen de la otra respecto a N2 por diferencial de N2. ¿Qué es este? Bueno, haciendo N, T, P y N2 constante, y haciendo esto T, P y N1 constante. ¿Qué es la derivada? Esto se llama volumen parcial molar. ¿Qué es el volumen parcial molar? Es el volumen, suponte vos, que toma, que lo podemos representar así, volumen 1 por dn1, es el volumen por mol, suponte, del agua frente a quién, al alcohol. Y B2 va a ser el volumen que tiene el alcohol frente al agua por diferencial de N2. Y yo en realidad después saco esto y me queda, como esto es constante, va a ser B1, ¿sí? Por N1 más B2 por N2. Entonces yo, teniendo estos valores, ¿sí? Conociendo estos valores de B1 y de B2, ¿yo qué puedo calcular? Puedo saber el volumen que yo tendría dependiendo de la cantidad de moles que yo pongo de agua frente al alcohol y del alcohol frente al agua. ¿Se entiende eso o no? Sí. ¿Mm? Entonces, es decir, porque el agua frente al alcohol, ¿sí? La molécula de agua disminuye su volumen frente al alcohol. ¿Está? Entonces, ese producto de la cantidad de agua que tengo frente al alcohol va a ser diferente de la que yo tenía acá, de los 100 mililitros que tenía, cuando estaba sola el agua. Y si yo pongo 100 de agua más 50 de agua, por supuesto que me va a dar 150 mililitros de agua. Pero si yo tengo agua en presencia de alcohol, el volumen total no va a ser el mismo. Entonces, ¿qué es el potencial químico? El potencial químico acá dice, si suponemos que se añade una cantidad infinitesimal de cualquier sustancia a una masa homogénea cualquiera en un estado de tensión hidrostática, que la masa permanece homogénea y su entropía y el volumen permanecen constantes, el incremento de la energía interna de la masa dividida por la cantidad de la sustancia añadida es el potencial para esa sustancia en la masa considerada. O sea, la derivada, en este caso, como estamos hablando de potencial químico, la derivada de G respecto de NI, de la sustancia NI. Por eso dice, Gibbs también pensó que los propósitos de esta definición
cualquier elemento químico o combinación de elementos en una proporción dada podría ser considerada una sustancia, tanto si pudieran existir por sí mismos, como un cuerpo homogéneo, como si ninguno puede hacerlo. Más simplemente, el potencial químico también se define como la tendencia de un componente a escapar de una determinada fase. Así, si el potencial químico es alto, el componente tenderá a salir lo más rápido posible de la fase en la que se encuentra, y al contrario, si es bajo, incluyendo valores negativos, tenderá a permanecer en ella. Fíjense ustedes acá. Yo tengo que G, que es el potencial químico, es función de ¿qué? De P, T, N1 y N2. ¿Sí? Es una función de estado, es una propiedad extensiva y es una diferencial completa. Por lo tanto, puedo aplicar ¿qué? El teorema fundamental de la derivada parcial. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ese yo le he dicho? Hay que verlo. Y lo aplicamos acá. ¿Sí? ¿Cómo lo aplicamos? Es la derivada de G respecto de T, hacemos constante esta, temperatura, y las dos, respecto de temperatura, y P, N1 y N2 constante, por dt. Y ahora hacemos constante ¿quién? T, N1 y N2, y derivamos respecto, es una derivada parcial, respecto a P. Y después respecto a N1 y respecto a N2. Si hacemos T y P constante, nos queda esto. ¿Sí? Y esto es lo que se llama potencial químico. ¿Sí? El potencial mu, que se representa con la letra mu, es la derivada de G respecto de NI, respecto a NI1, ¿sí? Y ese es el potencial químico. Es el cambio de energía libre por cada mol de compuesto cuando se mantiene el constante la presión, la temperatura y la concentración de los otros componentes. Fíjense acá, lo podemos representar de esta manera. O sea, dG, diferencial de G, es mu1 por dn1 más mu2 por dn, diferencial de n2. En las sustancias puras se habla de energía libre. Para soluciones o mezclas se habla de potencial químico, ¿no? Pues dice acá, yo tengo, ¿cuál es la condición de equilibrio? Para sustancias puras se tiene que se cumple que delta de G es igual a 0. Si delta de G es igual a 0, G1 es igual a G2. Por lo tanto, el potencial 1 es igual al potencial 2. Por ejemplo, el yodo disuelto en agua y tetracloruro de carbono. Yo tengo un diferencial de G que va a ser igual al yodo en agua por diferencial de N del yodo en agua, más el yodo en tetracloruro de carbono por Dn yodo 2 en tetracloruro de carbono. Cuando este sistema, ¿damos hasta acá o no? Sí, profe. ¿Sí? Eso es lo que estamos. Y acá, diferencial de G es igual a 0 en el equilibrio. Entonces yo tendría esto en el equilibrio. ¿Estamos ahí o no? Y el número de moles totales es igual al número de moles de yodo más el número de moles de cloro, y eso es igual a 0. Por lo tanto, Dn total diferencial del yodo en agua y el yodo es igual a 0. ¿Sí? Porque esto es una constante, la derivada de una constante era 0. ¿Se acuerdan? O sea que diferencial del yodo en el agua y el yodo en el tetracloruro de carbono son iguales, pero de signo negativo. Entonces yo puedo, reemplazando en esta expresión que tengo acá, me queda esta expresión de abajo. ¿Mm? ¿Y cuál es la condición de equilibrio? Que el potencial del yodo en el agua es igual al potencial del yodo en el tetracloruro de carbono. ¿Está o no?
Hola. ¿Cómo es esta historia? La historia es así. La historia es así. Yo tengo por un lado, Profe, está silenciado. ahí está. Yo fíjense, vengo acá y yo tengo una sustancia 1, ¿sí? Tengo esto que sea A, y tengo esto de otro color que sea B. ¿Cómo es A con B? No son miscibles. ¿Estamos ahí? Y agrego una tercera sustancia C, ¿está? Esa C se va a distribuir entre ¿qué? La vamos a poner entre las dos, ¿sí? Voy a tener C acá y voy a tener C acá. Entonces acá el planteo es el siguiente. ¿Cómo es la derivada? ¿Sí? ¿Sí? Por eso dice, acá, fíjense ustedes, cuando hacíamos esta expresión aquí, decía, es diferencial de G es igual al potencial químico, ¿sí? De C en A. ¿Estamos ahí? Con el dibujito ese que yo he hecho recién. Yo tengo acá, supongamos que este sea, y yo digo, en este caso el iodo está acá y está acá. Está en los dos lados. Y acá yo tengo, por ejemplo, tengo tetracloruro de carbono y acá tengo agua. ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero saber es cómo se ha distribuido el yodo en el tetracloruro de carbono y en el agua. Entonces, yo, ¿cómo hago esto? Y lo que yo tendría que calcular es cuál es el potencial químico del yodo en el agua y cuál es el potencial químico del yodo en el tetracloruro de carbono. Si los multiplico por el número de moles del yodo en el agua y el número de moles de yodo en el tetracloruro de carbono, ¿sí? Yo puedo calcular el delta de G. ¿Está claro ahí o no? Sí, ¿Ah? sí, sí. Nada más que acá, nosotros vamos, si partimos que delta de G es igual a 0, o sea, delta de H es 0, me está diciendo a mí que yo estoy en el equilibrio. Y ahí empiezo a hacer el planteo de esta ecuación, que es la que yo tengo acá. ¿Tá? Por eso yo les decía hace un rato, que cuando veíamos esto del volumen, ¿cómo es el volumen del agua frente al, al alcohol? ¿Y cuál es el volumen del alcohol? ¿Cómo es el volumen del alcohol frente al agua? Entonces eso se llama volúmenes molares parciales. Acá, ¿cómo es el potencial químico? ¿Sí? ¿Cómo es el valor digamos, de la energía libre respecto a esta sustancia frente a otra sustancia? ¿Está claro eso o no?
Sí. ¿Mm? Entonces, fíjense acá, acá también puede salir, ¿sí? De acá sale la ecuación de Clausius-Clapeyron, ¿sí? Y de acá sale el concepto de fugacidad y que lo vamos a ver la semana que viene. ¿Estamos ahí? ¿Estamos hasta acá? ¿Mm? Sí, profe. ¿Cómo van con los prácticos? Bien. No hay problema. ¿Ah? Bastante bien. Sí, porque yo no bueno, les pregunto al profesor y bueno, me dice que algunos han entregado, otros no estaban entregando, no sabía qué pasaba. Y bueno, ya saben que el examen, el parcial es el sábado. No este sábado, ¿no? El sábado 25. ¿Hasta qué tema nos iría? Y hasta este tema. Bien. Este tema comprendido, este tema. ¿Ah? Perfecto. ¿Sí? Yo lo que vamos a hacer, que vamos a completar el martes, ¿sí? Y vamos a ir viendo cómo pueden ser las preguntas. ¿Está? Bien. ¿Ah? Entonces, ¿cómo pueden ir siendo las preguntas de tal manera que ustedes, veamos preguntas de otros años o de otras cosas, ¿sí? Entonces, cómo podrían ser las preguntas? Para que ustedes no se encuentren con algo nuevo. ¿M? Y por un lado eso, y entonces el sábado 25, acuérdense que el 24 es feriado con Tucumán, ¿no? El sábado 25 a las 8 de la mañana en la quinta agronómica, ¿sí? Va a ser en la aula J, en la aula F y en la aula A. ¿Sí? En las tres aulas, una distribuida. Yo voy a subir quiénes son los alumnos que nos han llegado a nosotros como parte que ya están inscritos en la materia, ¿no? Que están en condiciones de cursar la materia. Yo lo voy a escribir, lo voy a poner esta semana, ¿no? En el aula, de tal manera que ustedes se fijen si están o no. Si no están, para que lo solucionen durante la semana en sección alumno. ¿Está claro eso o no? Sí. ¿Sí? Sí, porque bueno, listo, nos vemos entonces, ¿ah? Buenísimo, Perfecto, profe. profe. Chao.